Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a seguir viendo el tema de las colecciones, específicamente un nuevo tipo de colección que se llama queue, que traducido al español significa colas. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es una queue? Es un tipo de colección de tipo FIFO, por sus siglas en inglés, significan First In, First Out, que en español sería el primero en entrar es el primero en salir. Es decir, se inserta un elemento por un extremo y se elimina o se quita por el otro extremo. Por eso podemos denominar una queue como una especie de fila. Cuando hacemos una fila para entrar a algún lugar, entonces el primero que está en la fila es el primero que atienden y es el primero en salir de la fila. Entonces el concepto es igual, pero lo tenemos que hacer ahora obviamente en código de programación. De eso se tratan las queues. Regularmente estas queues se utilizan más que todo donde se realiza un almacenamiento temporal para obtener información. Regularmente se utilizan en ese ámbito. Entonces, teniendo en cuenta lo que son las queues, veamos ahora cómo agregar elementos a esa cola o a esa queue. Tenemos el método llamado enqueue que nos permite ir agregando los elementos a la fila o a la cola a medida que pues se vayan agregando. Es decir, si utilizo por primera vez el método enqueue y agrego un primer elemento, ese primer elemento se va a colocar al comienzo de la fila. Si agrego o utilizo de nuevo el método enqueue con un segundo elemento, se va a colocar después de este. Luego se agrega un tercer elemento, se va a colocar después de este. Y se agrega un cuarto elemento, se va a agregar después de este. Entonces, en ese orden van a salir después, es decir, que este primer elemento que tiene como valor el 10, este va a ser el primero en salir, este va a ser el segundo en salir, el 35, el tercero va a ser el 84 y por último va a salir el número 24. Entonces, aquí donde se aplica estas siglas, first in, first out, el primero en entrar, que es el 10, va a ser el primero en salir. Y el último en entrar, pues lógicamente va a ser el último en salir. Para ir eliminando esos elementos de la fila o de la queue, podemos utilizar el método de queue. Entonces, al utilizar por primera vez el método de queue, va a salir primero el número 10, luego va a salir el número 35, luego el número 84 y por último el número 24. Y de esta forma funcionan las queues o las colas o las filas en programación. Vamos a verlo ahora en código C# para ver cómo se hace. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a seguir pues trabajando con el proyecto de las colecciones y lo que voy a hacer es eliminar todo este código que trabajamos en la videoclase anterior. Voy a dejar el código comentado de las leads porque voy a utilizar estas instancias de los objetos que agregamos en ese momento y voy a dejar el bucle for each para poder recorrer esa colección. Entonces lo que vamos a hacer es crear una instancia de queue para poder crear una fila o una cola. Entonces queue, abrimos y cerramos símbolos de menor y mayor que, le pasamos el tipo de datos de los objetos, de los elementos más bien, que va a tener esa fila. Entonces van a ser objetos de tipo cliente, la vamos a llamar clientes y esta va a ser igual a new queue de cliente. Abrimos y cerramos paréntesis y cerramos aquí con punto y coma. Y con esto ya tenemos creada la fila para posteriormente agregar los elementos. Para agregar los elementos pues es muy sencillo, simplemente utilizamos la instancia de la queue que es clientes, utilizamos el punto y utilizamos el método enqueue. Entonces en queue me pide como argumento el elemento que vamos a agregar a esa fila o a esa cola. Entonces vamos a pasarle una instancia de un objeto de tipo cliente, vamos a almacenar este que va a ser el objeto de tipo cliente que tiene como nombre María en uno de sus atributos. Entonces el cliente María va a ser el primer elemento de esa fila, es la primera que va a entrar y es la primera que va a salir. Luego vamos a agregar otro cliente, entonces colocamos aquí clientes, punto en queue, abrimos y cerramos paréntesis y le pasamos ahora el objeto de tipo cliente que tiene como valor en uno de sus atributos el nombre de Juan. Entonces Juan va a estar de segundo en la fila, por lo tanto va a ser el segundo en salir. Y por último vamos a pasarle otro cliente, entonces clientes.enqueue, abrimos y cerramos paréntesis y vamos a pasarle el objeto de tipo cliente que tiene como valor en uno de sus atributos el nombre de Pablo.
punto y coma, y listo. Entonces ya tengo los clientes agregados a la fila. Entonces el objeto de tipo cliente que tiene como nombre María va a ser la primera que va a estar en la fila, por lo tanto va a ser la primera en salir. Luego, detrás de María, en la fila está Juan, porque fue el segundo que se agregó. Y detrás de Juan está el objeto de tipo cliente con el nombre de Pablo, por lo tanto, fue el último en entrar y va a ser el último en salir. Así funciona una queue o una fila o una cola, como le queramos llamar. Entonces, con el queue agregamos los elementos en ese orden. Si agregamos María de primero, María se va a eliminar de primero, va a salir de primero, Juan de segundo y Pablo de tercero. Vamos a ver si se agregaron correctamente. Vamos a utilizar este bucle for each que utilizamos en proyectos anteriores y presionamos aquí en iniciar. Entonces, fíjense que se muestra María, luego se muestra Juan y luego se muestra Pablo. Eso quiere decir que se agregaron correctamente. Vamos a eliminarlos utilizando el método de queue. Entonces lo que vamos a hacer es, después de agregar los elementos, vamos a colocar aquí la instancia de la queue que es clientes y llamamos al método de queue utilizando la sintaxis del punto. Colocamos de queue, abrimos y cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma. Este método no pide ningún argumento porque al llamar al método lo que hace es eliminar al primer elemento que se agregó a esa fila. Y el primer elemento que se agregó a esa fila, pues es este objeto de tipo cliente que tiene uno de sus atributos como valor varía. Por lo tanto, ese es el primer elemento que se va a eliminar. De modo que si yo presiono en iniciar, fíjense que ya no va a estar María porque ya se eliminó por medio de este de Q y solamente quedaron en la fila Juan y Pablo. Entonces, si yo deseo eliminar ahora el elemento que sigue, es decir, el elemento o el objeto de tipo cliente que tiene como nombre Juan, pues simplemente utilizo de nuevo la instancia clientes, que es de tipo Q obviamente, y llamamos al método de Q nuevamente para que se elimine ese segundo elemento. Entonces se va a eliminar María de primero, luego se elimina Juan y ahora solamente va a mostrar Pablo. De modo que si yo presiono en iniciar, fíjense que ahora solamente muestra Pablo. Si yo de nuevo utilizo el método de queue, pues se va a eliminar Pablo y ya no va a mostrar elementos en esa cola o en esa fila. Y así es como funcionan las queue en C#. Esta es su sintaxis y funcionamiento. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta video clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.